esté aquí con nosotros Antonio Pérez, el alcalde de Benidorm, Jaime Jesús, el concejal de Cultura, y otras autoridades. Juan Pérez, ¿vale? Pues gracias por venir, gracias a los socios del Faro de Alemania, a los amigos, a todos. ¿Por qué lo hemos hecho hoy aquí? Porque, dada la importancia del ponente, que ahora os leeré el currículum, y casi todo lo habéis recibido, pues hemos pensado, seguramente se llena la casa del esté, y efectivamente, si lo hubiéramos hecho allí, hubiéramos quedado apretados. Así que bienvenidos a todos, y hoy puntualmente, como he dicho, lo hacemos aquí. Y gracias también al ayuntamiento que nos ha cedido el lugar, amablemente. Siempre que pedimos algo, por lo menos al Faro de Alejandría nos lo da, porque lo pedimos con educación y no molestamos mucho. Bueno, pues empezamos. La Asociación Cultural El Faro de Alejandría de Benidorm, junto a la Fundación Mare Lois como patrocinadora, presenta a este catedrático, profesor universitario, doctor en oftalmología, Jorge Alió Isam, en una conferencia que lleva como título La visión, cómo la usamos y cómo se pierde. En el mundo de la medicina, y muy especialmente en el de la oftalmología, hay nombres que no solo representan excelencia clínica, sino también compromiso, innovación y visión. Uno de esos nombres es el del doctor Jorge Alió. Ha dedicado su vida al estudio, la enseñanza y la práctica de la oftalmología. Desde el año 1987 dirige este campo en la Universidad de Alicante y desde el 2002 en la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde ha formado generaciones de especialistas que hoy ejercen por todo el mundo. Su trabajo se ha centrado en áreas tan decisivas como la cirugía corneal, la cirugía refractiva y de catarata con lentes intraoculares, terreno en el que no solo ha aportado avances, sino que ha sido pionero. De hecho, fue el creador del concepto de cirugía microincisional de cataratas, la conocida MICS, y figura clave en el desarrollo de las lentes intraoculares multifocales, así como en la cirugía refractiva, como el láser excimer. Pero su influencia no termina aquí, no termina en el quirófano. El doctor Alió es el fundador de la Corporación Visu, una red de clínicas oftalmológicas extendida por toda España, y de la Fundación Jorge Alió para la prevención de la ceguera. Hoy sigue al frente como director científico de Visu, sin dejar de investigar, formar y operar, con más de 55.000 intervenciones quirúrgicas realizadas. Su legado académico es igualmente impresionante. Más de 1.000 artículos científicos, cientos de capítulos de libros y más de 3.000 presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Su índice H, ese baremo que mide la repercusión de la investigación científica, alcanza un valor que muy pocos científicos en el mundo ostentan: 74 en Scopus y 64 en la Web of Science. Su nombre aparece entre los médicos más influyentes y citados del mundo, y ha sido reconocido por revistas de prestigio como The Ophthalmologist, que lo incluyó como el único español en la exclusiva Paul List, situándolo entre los 15 oftalmólogos más influyentes. Lo sitúa como referencia mundial y hasta 6 subespecialidades oftalmológicas. Además de ser miembro de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, ha recibido más de 100 premios nacionales e internacionales, entre ellos la Medalla Europea al Mérito en el Trabajo, el Premio Alberto Sols a la Mejor Labor Investigadora, la Medalla Peace Horse
de la Sociedad Europea de Cataratas y Cirugía Refractiva y recientemente el prestigioso premio Castroviejo a toda una trayectoria profesional. Como investigador inquieto, sigue aportando nuevas soluciones al campo de la visión. Es autor del primer tratado mundial sobre el queratopigmentación y su último libro, dedicado al queratocono, recoge los avances más modernos de su diagnóstico y tratamiento. Hoy, día 3 de junio, tenemos el privilegio de contar con él. Les invito a escuchar, aprender y disfrutar de una mente privilegiada, una trayectoria ejemplar y una vida que ha dado visión a miles de personas, Y creo que voy a solicitar un fuerte aplauso para él. Hace poco estuve en el aeropuerto de Bilbao. ¿No se oye? Pues repito. Muy bien. Bueno, quería decir que me ha sonrojado Isabel y que como tal, pues no sé si he hecho tanto, pero lo que he hecho ha sido con gusto y en particular tengo gusto de estar aquí con todos. El gusto es por muchos motivos. Lo primero, porque Benidorm es una plaza emblemática mundial. Se conoce más a Benidorm que a Alicante, por ahí, lo sabéis perfectamente. Y comentaba la anécdota con Isabel que estuve en el puerto de Luton hace unos pocos días y había como 15 vuelos a Benidorm y no sabían dónde estaba Alicante. La gente iba, venía a Benidorm. Por lo tanto, Benidorm ha puesto España y Alicante del mundo. Segundo, porque ahí es una tierra de amigos. Y aquí tengo un gran amigo que es mi querido amigo alcalde Tony, gracias por estar aquí. Y además, que fue el primer decano y fundador de la Facultad de Medicina, Alfonso Puchades, al cual, querido amigo, también que hemos compartido muchos años juntos desde que llegué a Alicante en el año 87. Amigos como Juan Palomares, querido compañero de muchos años, que hemos trabajado juntos un montón de años y volvemos a trabajar juntos a cabo del tiempo, lo cual demuestra mucho. Y a todos vosotros y a Faro de Jardina por haberme dado la oportunidad de estar hoy aquí para hablaros de algo que me gusta mucho y que espero que os traslade dos cosas. Una, entusiasmo por lo que hacemos los oftalmólogos y segundo, cuidaros la vista. Y es ahí donde está este tema que quiero ahora presentaros y que es la visión de cómo lo usamos y cómo se pierde. Con Isabel, y quiero darle en el nombre de ella las gracias a Faro de Alejandría me propuso venir aquí. Pensé que esto debía ser una charla formativa, algo que llevara a un mensaje por el cual os cuidáis mejor y que además sepáis por qué hay que cuidarse mejor y cuándo hay que poder hacerlo a lo largo de la vida, que en este caso en España tiene una expectativa de 94 años para mi generación. 94 años, pocos países del mundo pueden decir esto y lo es gracias a la calidad de vida que tenemos, a nuestra alimentación y ciertamente porque vivimos mejor que la mayoría de la gente. Entonces, dicho esto, quiero ahora pasar a la charla como tal y empezar entonces con lo que es el desarrollo de algo que espero que os guste a lo largo de unos 40 minutos en los cuales espero amenizarlos y no aburriros. ¿De acuerdo? Muy bien, pues este es el tema del que os voy a hablar. Entonces, yo soy catedrático de oftalmología de la Universidad Miguel Hernández de Elche, vine aquí a la Universidad de Alicante y bueno, pues en mi trayectoria académica pues estoy en muchos foros que me permiten, yo creo que privilegiadamente, conocer cuáles son las necesidades de mis pacientes. Y ese es el tema que traigo aquí. ¿Cuáles son las necesidades de mis pacientes, sobre todo de aquellos que ven mal? Y es a lo que vengo a comentaros y que esto lo hemos hecho desde mi tarea profesional en Visun, que está a la entrada de Alicante, y de la fundación que lleva mi nombre, que gracias a mi esposa, María, que está aquí, gracias además por todo lo que has hecho por la fundación, pues desarrolla sus actividades en la provincia de Alicante, en toda la comunidad, y finalmente, como veréis, tenemos un proyecto muy bonito que hemos compartido nada menos que con pacientes míos que están aquí, como Javier Cenza, que hablaré de esta unidad. Entonces, ¿qué es la visión y cómo la perdemos? Lo primero vamos a hablar de qué es la visión. La visión es el ojo que funciona, no, la visión es un fenómeno sensorial, en el cual el ojo es un receptor de imágenes que transmite, como
como si fuera Telecinco, pues a un televisor que es ni más ni menos que la corteza cerebral. Fijaros bien, tenemos el ojo enfrente de la cara, la corteza artificial la tenemos detrás del cráneo. Tenemos el ojo que puede ser un efecto de graduación, que lo graduamos con gafas. La luz entra al ojo y tiene que ser procesada en base a una serie de pigmentos que tiene el ojo y que se activan con las longitudes de onda de la luz, llevando a la formación de colores. El ser humano es un predador diurno, estamos formados como especie para cazar de día, por lo tanto de noche vemos en blanco y negro, lo vemos bien, y por lo cual tenemos pues, unas células que funcionan de día y otras que funcionan de noche, se transmiten por el nervio óptico al cerebro y finalmente llegan al mismo para asociarse con otras funciones orgánicas. Os voy a enseñar ahora en esta película cómo funciona el fenómeno visual. Entonces aquí hemos participado en su elaboración, por lo tanto tiene un copyright y veréis aquí cómo tenemos el ojo metido en el cráneo, que es el esqueleto que tenemos en la cabeza donde va alojado, y ahí tiene una carcasa fibrosa que es transparente en la parte frontal. Esta carcasa transparente frontal es la córnea, y a su vez este globo, esta máquina, este tomavistas, va a estar movido por unos músculos. A su vez, estos estímulos que salen y que se captan aquí se van a formar, se van a transmitir por el nervio óptico, y hay una serie de estructuras anatómicas en el interior y van todas ellas a servir el fenómeno visual. Todo lo que hay en la anatomía del ojo va a servir el que la luz que entra al ojo estimule, primero pasa por la córnea, pasa luego por el cristalino, podemos enfocar en virtud del músculo ciliar y finalmente llega a la retina para ser estimulada y con ello tener la visión. ¿Ves entonces lo compleja que es la anatomía del ojo desde delante y desde la perspectiva lateral? La cantidad de elementos, formes que hay anatómicos, la cantidad de estructuras celulares, las conexiones que tiene para dar ese sentido de visión, y todo ello funcionando como una cámara fotográfica con una apertura variable, un objetivo variable, un foco variable también cuando somos jóvenes, y una serie de elementos anatómicos que van a dar servicio a que veamos a todas las distancias. Esta estructura tan compleja anatómica se ve a su vez acompañada de una capa sensorial. Realmente todo lo que hemos dicho hasta ahora no tendría sentido si no fuera porque una parte del cerebro se externaliza, se echa al exterior para captar imágenes. El ojo es una parte del cerebro que se asoma al exterior para ver, para captar imágenes, y todo lo que tenemos alrededor se focaliza en un área de 500 micros, de medio milímetro cuadrado, donde tenemos el 90% de la visión. Por tanto, si esta zona de 500 micros, de medio milímetro, se estropea, perdemos la visión central y con ello nuestra capacidad de ver. Tenemos una serie de elementos anatómicos que según la edad van alterándose, vamos a perder con la edad capacidad de enfoque, vamos a tener también una subida progresiva de la tensión ocular. La filtración del líquido que producimos para dar todo al ojo va siendo menos eficaz porque es más denso el tejido que tiene caso, ¿verdad? Tenemos un tejido que llena el ojo por dentro, que es el cuerpo medio, que es como un gel, como si fuera una clara de huevo transparente que permite absorber el calor y por tanto hacer que la retina funcione perfectamente. Por tanto, este es el fenómeno visual. ¿Cómo está la visión en el mundo? Pues la visión en el mundo es muy variable. Tenemos aquí en este mapa tres tipos de colores. El color naranja, que es el primer mundo, donde gracias a Dios estamos nosotros. El amarillo, que es el mundo intermedio, donde parece que están bien o regular, pero realmente están regular tirando mal. Y el mundo, el tercer mundo, el oscuro, porque es donde realmente se acumulan los casos de ceguera más poderosos, más graves y con menos capacidad de tratamiento. Por lo tanto, tenemos que hablar de la visión del mundo en tres dimensiones. Tenemos que hablar de la visión del mundo en el primer mundo, donde estamos, pero sin olvidar que hay una inmensidad de miles de millones de personas que están en el resto del mundo menos privilegiado, incluyendo áreas que, como veis aquí, son Rusia, son China. China tiene el mayor número de cataratas pendiente de operar del mundo y, por tanto, tiene un problema sanitario grave, pero donde hay más números de ciegos intratables es en el área del África negra. Siendo así, vamos a ver cómo esa imagen que formamos en la retina, gracias a la luz y gracias a todos estos elementos anatómicos que van a dar al servicio, va formándose. Esta película también está editada por nosotros. Vamos a ver cómo se forma una imagen del infinito entrando a los dos ojos en la luz. Que la luz la recibimos de un campo visual que compartimos con los dos ojos. Se llama campo visual binocular. La binocularidad nos hace ver el relieve, nos hace ver en profundidad, nos hace ver las películas en 3D, nos da la capacidad de tener
una visión de profundidad y de ver mejor. Y esto se hace gracias a que tenemos una percepción distinta en la parte nasal y la temporal del ojo, que a su vez van a dar unos mensajes, unos hilos nerviosos que se van a cruzar en una zona de la base del cráneo, que van a hacer que tengamos una visión binocular cruzada. Nosotros vemos con cada ojo por separado, pero finalmente la imagen se recibe a nivel de la parte posterior del cerebro de un modo conjunto, integrándose de una manera que da una tridimensionalidad. Ver aquí, por tanto, que la visión se va a formar en la retina, se canaliza la luz a través de sus medios transparentes hacia el ojo, sale por el nervio del estímulo, hace una conexión a nivel de la base del cerebro, donde hay un megacomputador que todavía no sabemos muy bien cómo funciona y qué es y que va a hacer una interpretación y una elaboración de estos datos que nos va a llevar a su al cerebro, que es donde está el ordenador central. La visión tiene dos niveles de elaboración y de procesamiento, a nivel de la base del cráneo y luego a nivel del córtex cerebral, donde se escalona en una serie de etapas, en una serie de áreas. Estas áreas a su vez conectan con otras que son asociativas y finalmente conocemos lo que vemos. Ahora bien, una cosa es ver y otra cosa es conocer lo que vemos. Las personas con Alzheimer ven pero no saben lo que están viendo. Todo eso es por los fenómenos asociativos, que me parece un poco rápido y es que hablo muy deprisa. Entonces, bueno, hablo más rápido en inglés todavía, o sea, no me canso. Bueno, entonces, siendo así, ¿qué pasa cuando tenemos a alguien que ve mal? ¿Qué pasa cuando tenemos un ciego? Pues un ciego, hay varios tipos. La ceguera total. La ceguera total es cuando una persona no ve nada, no ve ni la luz ni ninguna forma. La ceguera legal es aquel que tiene una visión inferior al 20% de su mejor ojo y que tiene una limitación del campo visual, que hemos visto antes, que veía un campo visual por ojo y otro binocular por debajo de 20 grados. En otras palabras, como si mirara a través de un pequeño canutito que pusiéramos delante del ojo. Y luego tenemos que esto tradicionalmente como ciego se reconoce como la ceguera de Tormes, a la ceguera total, pero hoy tiene tanta importancia la ceguera total como la legal, porque ocurre que afecta a personas en la edad media de la vida con plena capacidad laboral y constituye una grave lacra familiar, personal y por supuesto social para los ciudadanos. Veremos todo. Entonces, ¿qué cifras tenemos? Primero, calculamos que hay nada menos que 285 millones de personas que tienen discapacidad visual en el mundo. Hablamos de discapacidad visual de nivel que os he dicho de ceguera social. 45 millones son ciegos totales, de no ver ni la luz, y 246 millones tienen baja visión, es decir, no llegan a la ceguera social, pero no ven bien como para poder conducir o hacer una vida social y laboral adecuadas. Alrededor del 90% de los discapacitados visuales del mundo, de estos 285 millones más 280, hablamos de 500 millones de personas, viven en el entorno de la pobreza. Va vinculada a la ceguera y la mala visión de la pobreza. El 82% de las personas que viven con ceguera tienen 50 años o más. Es un fenómeno que ocurre en las edades medias de la vida en adelante. Y globalmente tenemos que la primera causa de mala visión en el mundo no es ni la catarata ni el glaucoma, es el no poder llevar gafas. Eso es un hecho curiosísimo, pero lamentable. Es decir, la primera causa de discapacidad visual incluso se ve a pesar que con una dioptría vemos a la mitad de distancia y con dos a la cuarta parte de distancia. Un miope de 10 dioptrías ve a 1 centímetro. Por tanto, estas personas que no tienen gafas, porque no las pueden llegar a alcanzar, están discapacitadas severas y eso ocurre en las zonas que están en amarillo y en negro de gráfico mundial que os he mostrado. El 80% de todos los impedimentos visuales que hemos mencionado ahora se pueden tratar o prevenir. Por tanto, no hablamos de algo que sea imposible de alcanzar. No podemos. Esos 500 millones, el 80% tienen una acción preventiva posible y, por tanto, merece la pena prestar atención a las tareas preventivas de la visión. Y el mundo el World Health Organization son los datos que he tomado para daros esta. Son datos del 2024, el año pasado, son datos frescos y que están totalmente actualizados. Entonces tenemos que hay tipos de ceguera. Hay cegueras como esta, que son cegueras intratables, lamentablemente una vez que aparecen no tienen tratamiento. Hay otras como este paciente mauritano que tiene unos ojos blancos, porque se llama leucocoria, y que tiene unas cataratas cuya cirugía permite rehabilitarlo. Y luego hay una ceguera prevenible, que es una ceguera que si sabemos que puede ocurrir y la tratamos, no va a acontecer. Ceguera intratable, ceguera tratable y finalmente ceguera prevenible. Estos dos tipos de ceguera
ceguera y de minusvalía visual. Tenemos que acordarnos porque no tenemos de momento solución para la intratable, la tenemos en el futuro con la terapia génica, la mayoría de ellas son enfermedades de causa genética, la tenemos completamente con las enfermedades tratables, como por ejemplo, ya os he dicho, China tiene el mayor número de ciegos por cataratas del mundo y que no los pueden operar porque no hay médicos capaces de operarlo y las autoridades chinas autorizan que vayan otros países a hacerlo. Y la prevenible es la que más nos importa en España porque aquí tenemos buenos recursos para tratar, pero tenemos que prevenir el que algunos tipos de ceguera aparezcan y son frecuentes. Entonces, esto son datos ahora mismo, hasta el 75% de las cegueras de adultos se evitable mediante la prevención o tratamiento. Es decir, estas de las prevenibles, el 75% se pueden evitar por completo. ¿Qué es una minusvalía visual? Pues ya dijimos que es el que no se ve nada, la muy grave, que es una incapacidad que es de tipo de dependencia parcial, y la grave, que es la que tiene una ceguera social. Por tanto, total, parcial y ceguera social, todos ellos son dependencia. ¿Y por qué son tan dependientes? Porque el 90%, no, el 95% de los estímulos sensoriales que llegan al cerebro lo hacen a través de la visión. 95% de nuestra capacidad de entender, 95% de nuestra manera de comprender, de saber dónde estamos, es por la vista. Por tanto, quien pierde la vista pierde el 95% de su capacidad y tiene que realizar un reseteo, vamos a hablar de términos ya computacionales, inmenso para poderse adaptar, y por tanto estas personas que hacen una vida aparentemente normal, vienen muy mal, tienen un enorme mérito y una enorme capacidad de adaptación a algo tan brutal como es perder la visión. Entonces, estas son las circunstancias y tenemos que tener en cuenta que no solamente se ve mal cuando vemos de frente y vemos mal, sino que a veces hay estas sombras que veis aquí, que son la amenaza ya que indican que vamos a perder la visión por el glaucoma, que son imperceptibles. Por tanto, no podemos saber nosotros si estamos bien o mal, salvo que tengamos o unos test que nos lo digan, vamos a verlo después, o bien tenemos una vista de oftalmólogo que nos diga cómo estamos. Entonces, según datos que tenemos que la calidad visual y el impacto de la sanidad media está definida por la OMS. La OMS lo ha declarado como una de las prioridades de sus actuaciones en mantener la visión. La evaluación de esta visión debe hacerse con recursos adecuados, debe hacerse por profesionales que miden la visión y que saben qué enfermedades la pueden alterar y por tanto cómo tratarla. Y todo eso es un esfuerzo mundial que la Organización Mundial de la Salud hace tiempo ya y viene emprendiendo. Recuerdo de nuevo que el 95% de los estímulos sensoriales que recibe el cerebro lo hace por el órgano de la vista. Por lo tanto, ¿cómo podemos saber la calidad de vida que tenemos con la visión? Pues hay instrumentos que la miden. Son instrumentos que la miden, está aquí puestos, son en general encuestas que hacemos a los pacientes y que nos van diciendo qué limitaciones tienen y con ello podemos cuantificar cuánta visión pierden, pero sobre todo cuál es el nivel de calidad de vida que han perdido. Asimismo, nos permite saber cómo medirla y cómo se van recuperando. Por tanto, estos instrumentos son los que usamos científicamente para valorar cómo evoluciona un paciente cuando está operado, cuando está tratándose de un tipo de ceguera que deba de ser tratado. Entonces, ¿cómo está ahora el problema de la visión? Ya hemos hablado que en total evaluamos unas 500 millones de personas, de las cuales 46 millones están ciegas e irreversibles y el resto son con muy mala visión incapacitante. Por ejemplo, se ha vinculado, dijimos antes, a la pobreza y así es ver aquí que las zonas que están más afectadas son las zonas de África, de América del Sur y las regiones del sureste y el Pacífico Este. Privilegio de presencia tenemos en Europa, fíjate bien qué poquita participación tenemos dentro de la ceguera mundial y cuán grandes son las zonas como son el sureste asiático o en África. Por tanto, estas son las zonas donde la mayoría de los ciegos están en este momento y que son además las zonas demográficamente de mayor importancia en crecimiento. En el mundo por edad se ve como hay una tendencia a la pérdida visual con los años. Aquí lo vemos en estas estadísticas que son también de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que ver que de los menores de 15 años de edad tenemos un porcentaje bajito de ciegos, que va aumentando de los 15 a los 49, pero fijaros cómo se dispara a partir de los 50 años de edad. El 82% de las minusvalías visuales graves y ciegos aparecen en este grupo de mayores de 50 años. Ver aquí en el mundo por edades tenemos menores de 15 años de edad, el 8,7% son estadísticas muy recientes del año 20, de las 4 a 15 años de edad,
tenemos el 8,7%, mayores de 50 años de edad tenemos, como veis, muchísimo más, tenemos más que sumando todos los otros. Por tanto, estamos ante una patología y un impacto en calidad de vida que ocurre hacia los 50 años en adelante, y es un momento de madurez, un momento donde las personas que están en plena capacidad de trabajo, y cuando ocurren en las edades anteriores, influyen desgraciadamente en su evolución. Tenemos que todo esto tiene una importancia económica considerable, puesto que todo esto implica recursos sanitarios que hay que emplear, horas de trabajo perdidas, carga familiar que hay que hacer, o bien dependencia con medios que hay que poner para que esa persona sobreviva y esté adecuadamente tratada. Entonces tenemos que en la Unión Europea ya vamos cerrando el estudio de las causas de calidad visual al entorno nuestro. Tenemos que hay 1,5 millones de personas ciegas mayores de 50 años. Casi 10 millones de personas viven con discapacidad visual, es decir, que tenemos unos 11 millones de personas con una discapacidad visual muy severa. El costo de la ceguera en la Unión Europea se ha estimado en estas cifras. Estos son millardos, a 17.000 millones de euros, estimado con métodos que calculan el salario mínimo, pérdidas ajustadas por calidad de poder adquisitivo y el producto interior bruto. Por lo tanto, están ajustadas estas cifras, y por lo tanto, el costo total de la discapacidad visual severa en la Unión Europea se estima 25.000 millones de euros. Es decir, hablamos de cifras que son relevantes y que son cifras que implican un esfuerzo económico importante. Y esto en cuanto a la discapacidad visual muy severa, y severa 56.000 millones. Por tanto, fijaros aquí, y perdonad que me he saltado esto. Vamos a ver. Bien, correcto. Aquí tenemos el costo, por tanto, estamos en 25.000, casi 26.000 más 56. Tenemos un montón de dinero que se está poniendo para mantener a estas personas en buena situación clínica. Estados Unidos es un ejemplo así, porque tiene cifras mucho más sólidas, son cifras federales, y es un país muy serio en cuanto al análisis estadístico de sus problemas. Estima que hay un total de 134.000 millones de dólares, de los cuales 98.000 millones van en costos directos por la pérdida visual y 35.000 millones en costos indirectos. Las principales componentes de la carga económica son los siguientes: la adaptación de las residencias, incluida la casa donde vive el discapacitado, que tiene que adaptarse para una persona que ve muy poco o que no ve nada. Estos suponen 41.000 millones de dólares. Servicios de atención médica, 31.000 prácticamente millones de dólares, y la reducción en la participación en la fuerza laboral de estas personas estimada en 16.000 millones de dólares. Los tres factores representan el 66% de los gastos totales que implica Bernal para el gobierno federal americano, y estas son cifras luego que llaman la atención y que son cifras reales. ¿Y cómo estamos en España? En España tenemos una situación privilegiada. En primer lugar, tenemos un país muy bien situado en el sentido geográfico, donde tenemos una serie de áreas que son un poquito más proclives a algunos problemas. Por ejemplo, estamos en la zona de Levante, la zona de la cuenca mediterránea está más afectada por alergias. Las alergias no son solo molestas, son problemas de visión. Las alergias pueden causar enfermedades del ojo, como son el queratocono, con pérdidas visuales que llevan al trasplante de córnea. La zona central, que está en general bien dotada de medios, y en la zona norte, que también lo está, aunque siendo más fría, tiene mucho menos incidencia de problemas de superficie ocular que tenemos en la cuenca mediterránea. La zona central, tiene un problema. Bien, la zona central tiene una peculiaridad, y es que es el clima más seco, y tenemos aquí la frecuencia de la patología del ojo seco, patología que muchos de los que están aquí seguro que tienen, y que tienen un impacto moderado en el área de vida, pero que es muy frecuente tener. Entonces, las cifras que tenemos ahora en millones de euros en España en cuanto al costo de los cuidados de la salud visual son los siguientes: el 45% de la población en este margen de edad, entre los 18 y los 45 años, tiene algún tipo de efecto visual. 45% de una población que en este momento, en este margen de edad, estaremos alrededor de los 30 millones de habitantes. Recordemos que tenemos una población que está envejeciendo. De los cuales, como veis, 14.000 millones de euros van en lentillas, 24.000 en lentes oftálmicas. Aquí en España se estima que se hacen un total de 43.000 cirugías de la catarata al año,
con 150.000 cirugías refractivas y 13 millones de venta de galemas artificiales. Estos son los puntos sanitarios más usados y se usan para tratamiento de la miopía, que en España afecta al 30% de la población, pero en Singapur afecta al 75%. Es una epidemia de la cual podemos hablar luego más tarde, una epidemia creciente. Los chicos jóvenes se hacen miopes, la miopía es una plaga mundial y estas cifras del 75% en Singapur no lo eran hace 20 años. Singapur tenía solamente un 30% como nosotros y tiene ahora más del doble. El glaucoma es una enfermedad que se dice que afecta al 2,5%, es en realidad mucho más. En cifras más reales estaríamos en unas cifras del 4 al 8%. Enfermedad que causa una pérdida irremediable de visión y que ocurre sobre todo a partir de los 40 años. El ojo seco se estima que ocurre en el 15 al 30% de la población. Va asociada al lugar de residencia, a la edad y al sexo. Aquí la mujer está un poco menos privilegiada de lo que suele estar la mujer, que es más privilegiada que el varón, pero no en el ojo seco, que lo tiene con más frecuencia debido a factores hormonales, sobre todo a partir de la menopausia. Alergia afecta al 5% de la población, pero en la zona mediterránea puede afectar al 20% de la población. Hay variaciones regionales importantes. Y el queratocono, que es consecuencia en parte de la genética y sobre todo de la alergia, de frotarse los ojos, luego tenemos cuidado de aconsejar no frotarse los ojos porque es la primera causa de trasplante de córnea, siendo una enfermedad rara que afecta al 0,05% de la población. Es decir, el 0,05 es capaz, por su gravedad, de ser la primera causa de trasplante de córnea en España. Tenemos además más cuestiones. Ha habido un estudio muy interesante hecho por autores del País Vasco, en el cual han analizado cuáles son los factores socioeconómicos vinculados a la mala visión en España. Es un estudio singular, fue publicado en una revista muy prestigiosa, de las más prestigiosas del mundo, que es Ophthalmology, de la Academia Americana de Oftalmología, y aquí nos informaba de muchas cuestiones. Una de ellas es la que en España tenemos un nivel sociosanitario bastante equivalente en las distintas regiones. Estamos bastante equilibrados y, por tanto, estamos en una situación sanitaria de salud, con problemas de prevención, que es en donde estamos hoy, porque no hay una política preventiva adecuada. Tenemos una organización que yo quiero mencionar aquí para alabarla, que es la ONCE. La ONCE es la única institución del mundo que yo conozca que ha sido capaz de llevar a los niños de la miseria a ser autosuficientes, de tener dependencia completa de la calidad, a ser autónomos y incluso proporcionar empleo a los videntes y además de absorber en su seno a discapacitados no visuales a los cuales se ayuda. Por tanto, una organización ejemplar. Entonces, por este motivo quiero citarla y porque también tiene las estadísticas de quienes ven mal. Las estadísticas en España somos un país muy alegre y tenemos muchas virtudes, pero el defecto de la poca precisión. Somos poco precisos en nuestras estadísticas. Por tanto, la ONCE sí lo es, porque para entrar a la ONCE tiene uno que justificar documentadamente que ve mal, lo revisa un médico de la ONCE y finalmente va a tener beneficios económicos y beneficios sociales relevantes y por tanto la ONCE se cuida muy mucho de seleccionar bien a quienes da sus ayudas y dentro de su sociedad cumple de modo riguroso sus condiciones de entrada. Entonces, mira aquí que tenemos que tan solo de los 0 a los 18 años alrededor del 7% son afiliados a la ONCE. Hay poquitos niños o jóvenes afiliados a la ONCE. De 18 a 64 años, la edad clave de la vida, tienen el 51%. Es decir, que este grupo de edad, que en este caso es tan importante porque es la edad productiva del ser humano y, por tanto, donde más impacto socioeconómico va a tener, es el 51%. Y luego, con más de 65 años, que es una edad donde mucha gente ya está retirada, pero no nos olvidemos, estamos en un país donde la expectativa de vida de mi generación es de 94 años, por tanto, que se jubila a los 65 años, tiene 30 años para disfrutar todavía de la vida y lamentablemente el 42% no lo van a poder hacer porque van a perder. Probablemente algunos de vosotros estéis en este grupo porque hay patologías muy frecuentes ahora que luego mencionaremos y que tienen un tratamiento siempre que se administre en etapas muy precoces. Entonces aquí tenemos las causas de la ceguera en España. ¿Cuáles son? Y vamos a analizar ahora globalmente las causas por las cuales un español se ha federado. Y hablamos de españoles, no se admite a extranjeros solos. Hablamos solamente de población española 100%. La primera, y esta es una cifra que es singular, es la miopía. La primera causa no es ninguna de las que he mencionado, sino la miopía
y esta plaga que ahora mismo está creciendo es la primera causa de afectación de la ONCE, y con la salvedad de que ocurre en ese segmento de los 18 a 60 años, en la edad productiva de la vida. ¿Por qué es así? Es que esta frecuencia de la miopía, por ejemplo, la miopía que da lugar a esta discapacidad ocurre en el 2% de la población española. Es un porcentaje alto, 2 de cada 100 tienen una miopía elevada, definida como de más de 6 a 8 dioptrías. Pues son tan graves las complicaciones que dan lugar a la primera causa de afectación de la ONCE, que para afiliarse tiene que tener un nivel de discapacidad visual grave de los que mencioné anteriormente. ¿Y por qué? Pues porque tienen complicaciones en los ojos, tienen complicaciones retinianas, tienen una frecuencia de glaucoma superior, tienen una frecuencia de esfentoretina muy superior a los grupos de edad, y por tanto se ven proclives a complicaciones que hay que prevenir y que se puede prevenir a medida de los casos. Por tanto, quienes sean miopes, sobre todo de más de 6 a 8 dioptrías, que se cuiden los ojos y que vayan al oftalmólogo con frecuencia. Hay degeneraciones retinianas. Estas son enfermedades de tipo degenerativo hereditario. Nosotros nacimos normales, pero nuestra genética nos lleva a desarrollar de una manera inadecuada determinados procesos metabólicos en la retina que concluyen en su destrucción. Estamos sobre todo en teoría la comunidad experimentaria de patología que afecta a 45.000 a 50.000 españoles que no tienen tratamiento y que tienen varias formas clínicas que llevan todas ellas a una grave pérdida visual en edades muchas veces juveniles de la vida. Siguiente, maculopatías. ¿Qué es esto de la maculopatía? Recordáis que al principio de la charla os decía que había 500 micras, es decir, medio milímetro cuadrado, donde acumulábamos el 90% de la visión. 90% de la visión en medio milímetro cuadrado. Cuando ese milímetro cuadrado se altera, tenemos tanto impacto que es la tercera causa de afectación de la ONCE. ¿Cuáles son las maculopatías? La del miope, lo hemos dicho antes, pero también la de la edad. Hay una degeneración macular asociada a la edad que estoy seguro, algunos de vosotros estáis tratando con inyecciones intraoculares, y es una patología que afecta a la tercera parte de los mayores de 70 años en España. Tercera parte de mayores de 70 años en una población como la española que está subiendo de edad, tenemos la media de población, y que por tanto es un problema de tipo social. Afecta a jubilados jóvenes, jubilados que en plena capacidad, que esa es otra cuestión, porque se jubilan también. Hablaremos después de eso, pero realmente afecta a la calidad de vida de tal manera que no pueden conducir, no pueden leer y no pueden manejar un ordenador, que fijaros lo que supone esto hoy en la patología que estamos. Patología del nervio óptico es la cuarta. Patología del nervio óptico es en general también hereditaria o por patología o por enfermedades que a lo largo de las edades juveniles afectan al nervio óptico, son en general incurables y no tienen solución, igual que a patología congénita, que son malformaciones con las cuales nacemos. En España tenemos la suerte de tener un índice de consanguinidad muy bajo, es decir, no hay familiares próximos casados entre ellos, pero sí lo hay en otros países, sobre todo en el mundo del Medio Oriente, y que conllevan a una gran cantidad de patologías que aquí son enfermedades relativamente infrecuentes. No tienen tratamiento tampoco. La retinopatía diabética sí que tiene tratamiento. Esto afecta, como veis, al 7% de los afiliados a la ONCE. Cifra que no es demasiado alta. Fijaros bien, en España hay aproximadamente un 8% de la población que es diabética. En Arabia Saudita es el 40% de la población que es diabética. Con lo cual, fijaros qué diferencias hay demográficas entre países y qué frecuencia habrá de problemas de la vista derivados de ello. En España, una población que es bastante sana, una incidencia de la diabetes que viene a ser, como os he dicho, del 8% según las regiones más o menos, se ve afectada en tal medida por la retinopatía diabética que ocupa, como veis, la sexta o séptima posición. Y esta patología es plenamente tratable, de modo prevenible, y nadie se debería quedar ciego en España por tener una retinopatía diabética. Ojo, los diabéticos o los miopes son candidatos a tener problemas que tienen que verse de un modo muy frecuente por oftalmólogo, y las enfermedades retinianas, las maculopatías, tienes que verla también en el oftalmólogo. Luego de aquí para atrás tenemos patologías diversas. Por ejemplo, el glaucoma está, en mi opinión, subestimado a nivel de la ONCE. ¿Por qué? Porque es que para entrar en la ONCE tiene que tener C1 de visión en el ojo mejor. Y el glaucoma tiene una pérdida de visión periférica. Es como si yo nada más os viera a través de un agujerito y me pierdo la periferia. La toma de agudeza visual es buena. El paciente muchas veces no sabe que está viendo mal, pero la parte periférica la ha perdido, y esa parte periférica solo es el médico de campo visual, y solo se llega a fases muy terminales al tenerlo tan mal como para estar en la ONCE. Glaucoma, enfermedad frecuente, causa frecuente de minusvalía visual, severa unilateral y bilateral en edades de más de 50 años.
Y de aquí para arriba ya tenemos el despliegue de retina. Ocurre casi exclusivamente en el miope. Otra causa de pérdida visual severa y que no tiene una prevención fácil, se puede prevenir en parte, pero sobre todo tiene un tratamiento cuando se hace precozmente. Las cataratas no son causa de afección de la más que cuando son congénitas. En España hay cirujanos de cataratas, muchos superamos, pues, de una manera creo que bastante eficaz, de tal manera que esto no es una causa de ceguera importante, pero sí que son las complicaciones y la mala situación de cataratas que superan, sobre todo en edades infantiles y donde la patología congénita afecta a la visión de un modo importante. Y luego, las demás son causas marginales. Luego, fijaros bien, si vamos a concentrarnos en aquellas causas que con más frecuencia van a causar una pérdida visual tan grave como patar en la 11, tenemos que fijarnos en la miopía, en las maculopatías, en la radiopatía diabética y en el glaucoma. Son las enfermedades que nos importan. Y tenemos las cifras que nos da la 11 en diciembre del 2024, cuando me invitaste a ver esta charla, y que os dan en cifras cuál es el porcentaje relativo y el peso que tiene demográfico cada una de estas causas. Y luego la carga económica, que hemos hablado de Unión Europea, hemos hablado de Estados Unidos. ¿Cuál es la carga económica de la discapacidad visual en España? Bueno, la verdad es que no lo sabemos muy bien, hay estimaciones hechas por las sociedades científicas que son aproximadas, pero que nos dan una idea del problema que tenemos. Se estima que el porcentaje de pacientes con glaucoma, retinopatía diabética, enfermedad macular diabética y degeneración macular a la edad aumentará en 7.900 millones de pacientes, perdón, y 7,9 millones de pacientes, es decir, 8 para el 2030. Estamos en ascenso y esto supone un incremento desde este momento del 2025 a este momento de los 20-35 años de un incremento de 103%. Estamos en la subida de la patología visual, vinculada al envejecimiento. Estamos en una población de envejecimiento que lleva a una aparición mayor, o una prevalencia mayor de estas patologías, y esto lleva a un costo que se estima en 99,8 millones de euros. 1.000 millones de euros. Esta es la patología que se estima que tendrá este costo en el 2030 y que son unas cantidades realmente muy importantes. Además, las patologías con costos acumulativos más altos, es decir, ¿cuáles son las patologías que de este escalado de 5 años van a subir más en su costo? Pues van a ser el glaucoma y la patología de la retina, no por el diabético, que se está tratando bastante bien ahora, sino por la degeneración macular asociada a la edad, que se trata de un modo paliativo, medicina llamamos paliativo, cuando mejoramos pero no curamos. Estas inyecciones intravíteras se tienen que hacer pues a veces cada mes. Yo tengo un paciente con 120 inyecciones en un ojo ya, y es para mantener la visión. Imaginaros el costo sanitario de una inyección visual que cuesta unos 700 o 800 euros hecha a lo largo de la vida, el costo social, el costo para el paciente, el sufrimiento que lleva, las horas del médico y de personal sanitario dedicadas a ello son tremendas, y por tanto se estima que 19.8 millones de euros que la patología retina, en particular de degeneración macular, van a ocupar a lo largo de estos 5 años. Tenéis aquí, estas cifras son multimillonarias, son cifras que asustan y que indican la carga económica que supone perder la vista y con ello también la calidad de vida. Aquí en España no hay estadísticas que afecten a la pérdida de fuerza laboral ni tampoco a la pérdida de la calidad de vida asociada a estas cifras, que suponen un sufrimiento para el paciente que es difícil de estimar numéricamente. Entonces tenemos ahora esta situación. El futuro de nuestra visión en el año 2018 estaba vinculado a esta pirámide de población mundial, ¿vale? Estamos en una población mundial que es más bien joven, con un envejecimiento que es progresivo y que afecta, como veis, a edades entre los 50 y los 65 años. La gente en Rusia, en Marruecos, tiene una expectativa de vida de 60 años, la gente de 56, en España de 24. Hay, de luego, diferencias importantísimas. Pero en la primera población de España del año 2024, de diciembre del año pasado, era esta. Tenemos pocos jovencitos, mucha gente de edad media progresando hacia la edad mayor. Aquí ves que las estadísticas separan los 65 años, pero ver aquí cómo estamos, si comparamos con la estadística mundial y la pirámide de población, está totalmente invertida. Hemos visto que la incidencia de enfermedades oculares y de pérdidas graves de visión se vincula a la edad. Luego, imaginemos ahora cómo se va desplazando esta pirámide de población invertida hacia arriba,
apareciendo cada vez más glaucomas, más reacciones maculares, más gente afectada de mala visión incapacitante, más gente que está en condiciones intervicias, y todo ello es lo que nos espera. Espera un futuro de mucho trabajo a los médicos y de mucho trabajo porque hay una población en vía de envejecimiento que va a tener muchas patologías que debemos de tratar. La salud de España ya se hemos mencionado. Estas son las causas de ceguera de discapacidad visual grave que podemos de alguna manera tratar. Fijaros aquí, vemos una patología congénita porque esta patología congénita hoy en parte tiene tratamiento cuando se hace precozmente. Entonces tenemos capacidades de actuar aquí, porque claro, os voy a indicar en cuáles podemos actuar más. En las maculopatías, totalmente. ¿Cómo? Con un diagnóstico precoz. Estas pacientes que se quedan sin poder leer, ni conducir, ni hacer uso del ordenador, si se detecta en fases iniciales, con menos inyecciones que este paciente mío con 120 inyecciones, pueden llegar a curarse y ver muy bien. Por tanto, ojo a esas patologías que aparecen a partir de los 60 años, aquellos que tengáis visión deformada, que veáis que hay una pérdida progresiva de calidad visual en cualquiera de los dos ojos, debéis ir al oftalmólogo rápidamente. Segundo, la neuropatía diabética. La diabetes incide en España como en un 8% de la población en general, pero eso hablamos de la población general. La población de más de 50 o 60 años llega a ser casi del 20%. Por tanto, el que sea diabético debe de ir al oftalmólogo y debe de ir al oftalmólogo con la frecuencia que le indique en la primera visita que hicimos. Después tenemos la miopía, el ojo vago. El ojo vago afecta, según estadísticas propias de Alicante. Nosotros hemos hecho un estudio desde la Universidad de Alicante y de San Miguel Hernández que afectó a 364.000 escolares, donde detectamos que el 11% tenían ojo vago. El 11% de ojo vago es una patología que no hemos hablado hasta ahora, es la mala visión por no haber educado el ojo. La mala visión porque de pequeño hemos visto mal y cuando no se ha tratado es en ese momento que es cuando se puede tratar tapando un ojo, dándole más fuerza al otro o tratando una cosa que lleve. Cuando eso ocurre, tenemos una capacidad terapéutica máxima hasta los 6 a 8 años. A partir de los 6 a 8 años es irreparable. Luego, es un ejemplo de patología que tiene una prevención y un ejemplo de oftalmología preventiva. Finalmente, como en estos 4 grupos es donde está la acción preventiva principal y cómo se diagnostica el glaucoma, haciendo campañas como hacemos nosotros en Alicante, con la Fundación, para detectar precozmente personas que no saben lo que tiene un glaucoma. ¿Qué porcentaje de pacientes en la última campaña realizada en el Hogar Provincial de Alicante, bajo la dirección de nuestro autoridad Amigo Toni, tenían que nunca habían ido al oftalmólogo? El 60%. 60% de las personas encuestadas en el Hogar Provincial de Alicante hace escasos 2 meses no. Por tanto, en este tema hay que tener la conciencia de que tenemos que ir al profesional. Entonces vamos a resumir un poquito esta charla que ya va estando cansados. Primero, tenemos que recordar una cosa. Nuestra calidad de vida, estamos, yo creo que dulce en España en cuanto a esto, por el envejecimiento es consecuencia de una mejora de la atención sanitaria, de una mejor dieta y en general el clima que tenemos, depende de esa calidad de vida de nuestra visión en el metédico de los estímulos que reciban nuestro cerebro. Buena parte de las enfermedades que llevan a perder la vista hoy en España se pueden tratar. Tenemos que revisar la visión en varios momentos de la vida. Un mensaje importante. ¿Cuándo? A la edad de los 4 años. De los 4 a 6 años detectaremos esta detección de calidad. No sé si me estoy quedando sin votos. Bien, y hay que hacerla revisando la vista al niño y haciéndola con un método mucho más novedoso, que es haciendo una encuesta que en breve, yo creo que para finales de año, vamos a tener, gracias a la Fundación Retibud, para poder proporcionar a las familias la manera de encuestar a sus hijos y detectar el ojo vago sin ir al médico al principio, para ver si tienen una posibilidad de tenerlo. A los 40 años, ¿por qué? Pues empezamos a perder vista de cerca, empezamos a necesitar gafas para leer. En ese momento hay que ir al oftalmólogo. El óptico tiene un papel muy relevante y ciertamente que es un colaborador nato del oftalmólogo. En este caso, la perspectiva no es la de matar gafas para leer, es ver si hay algo más que pueda causar un impacto negativo en la visión a partir de esa. Por tanto, el óptico puede detectar que hay presbicia y debe de ver al paciente ese oftalmólogo. A los 60 años, porque es la edad donde empieza la degeneración macular, eso es la enfermedad temible, que 1/3 de los que tenéis aquí mayores de 60 años o tenéis o vais a tener, y que detectada precozmente hay que tratarla con métodos que existen
que son paliativos pero que retrasan la enfermedad o que pueden detenerla incluso cuando se coja muy frecuentemente. Y de esa manera también detectar patología como es el glaucoma, que es a partir de los 40 años que aumenta su frecuencia y que trazada adecuadamente evita que tengan patología visual permanente. Y luego ya para terminar, tenemos que hay que tener en cuenta de dónde venimos. A los antecedentes familiares, familias que tengan ciegos, pacientes que tengan en su familia traumatosos, que sepan que tienen la visión alta, que sus abuelos han quedado ciegos, tienen que ir al oftalmólogo con más frecuencia y hay que tener en cuenta que las enfermedades generales, de ellas la principal, que es la diabetes melónica, deben de indicar que el médico general remite al paciente al oftalmólogo. Y aquí quiero presentaros una primicia, ya que venía venidor, quería traeros algo nuevo, y es algo que hemos hecho gracias a la capacidad de gestión, la vitalidad y el empuje de Javier Cenza. Javier Cenza, levántate por favor, que quiero que te vean. Yo creo que lo mereces. Javier Cenza es paciente mío, él y su familia. Y entonces está afectado de una patología que es la descomplementaria y él tiene la visión, y nunca mejor dicho, de que puede hacer algo por los demás. Con una ayuda que obtiene a Generalitat, ha sido capaz de convencer a un equipo de gestión informática magnífico, que hemos servido todos vosotros para elaborar esta aplicación. Esta aplicación se hace con la fundación que ha generado, gracias Javier, que es la Fundación Retiluz, y que busca detectar pacientes con descomplementaria. Hemos dicho que hay unos 45.000 a 50 en España. Tiene tratamiento, no, pero se les puede ayudar mucho con el descubrimiento y orientados adecuadamente. Pero es que de paso se ha generado una aplicación que va a estar lista, yo digo que en pocos meses, y que va a permitir a vosotros y a vuestros hijos y a vuestras amistades el poder hacer una revisión ocular en su casa, siguiendo instrucciones fáciles de hacer, siguiendo instrucciones que pueden llevar a una sospecha de patología y a partir de ahí, si veis con un nivel de sospecha, ir a vuestro oftalmólogo y por tanto hacerlo. Por tanto, gracias a la Fundación Retiluz, gracias a Javier, hemos colaborado y lo hacemos con orgullo, y quería tener esta primicia, gracias además por estar aquí hoy para anunciar. Bueno, yo trabajo un poquito, pero por supuesto. Y bueno, y con ello tenemos una nueva app para la atención de las enfermedades visuales. Fijaros bien que hoy la sanidad pública española, que es dicho, que sea de calidad, está saturada. No hay recursos para atender a tanta gente, menos en el futuro, una pirámide de población como hemos visto en envejecimiento. Por tanto, tenemos que ser capaces de ser algo autosuficientes en el público. Esta app tiene por objetivo, todos tenéis teléfono móvil, que vuestro teléfono móvil seáis capaces de reconocer si tenéis una sospecha de glaucoma ocular, si tenéis una sospecha de patología visual, si un niño tiene una sospecha de ojo vago, y os recomendará ir al médico según los resultados de este test. Y es la primera versión, porque habrá más, y el primer intento realmente basado en la evidencia científica y en los medios que hay ahora para llegar a un diagnóstico rápido de sospecha que luego confirmará el oftalmólogo, de tal manera que mucha más gente se pueda beneficiar de un diagnóstico precoz sin las costosas y laboriosas campañas de prevención que llevan a desplazar profesionales, recursos, medios y mucho dinero para poder hacer estas encuestas. Por lo tanto, es una primicia importante y quería pues con ello despedirme diciéndoos que si miramos al futuro, este es un cuadro de Pauline Laporta que he traído, pues una pintora alicantina que falleció cuando estábamos pintando este cuadro y que ha sido un premio de la fundación que lleva mi nombre y que ha gestionado María López, mi esposa, y que es el cuadro de honor de ese año. Lo estaba pintando y falleció de un ictus, pero ella es como veía el mundo, pero veía sin cabeza. Ella ve en el futuro la visión que nos ilumina, la visión que nos va a dar la pauta a seguir, y todo ello dentro de un universo pues azul, un universo azul feliz, un universo de esperanza y de mejor visión. Por tanto, gracias a todos vosotros y os recuerdo, yo vengo de la Universidad de Miguel Hernández, Fundación Vision y Fundación Honorario, es otro del edificio que está en la Sagrada Picante, donde tenéis todos estos servicios a vuestra disposición con todos los medios que se pueden tener para hacer una buena oftalmología. Así que desde aquí os recibo y estoy encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Doctora Diego, ha sido un placer escucharle
y una conferencia de primera calidad, de lujo. Y la suerte que tenemos es que, como os voy a enviar el vídeo, lo podéis volver a ver en casa, estudiar las cifras, estudiar pues todos los detalles que ha dado, que a veces se escapan de tanta información. Pero muy bien, muchas gracias. A los ponentes solemos darle un detallito para que se acuerden de su paso por el salón. Un humilde detalle. Y muy bien, ahora seguramente que hay muchas preguntas. El director de la ONCE de Benidorm me ha dicho que vendría, no está por el público. Allí al fondo, el micro para él. Ah, será este. Sí, allí al fondo, por favor. Ya está aquí ella. Pero bien. A ver. Hola, buenas tardes. Primera. Yo voy a cumplir 85 años dentro de 10 días y estoy operado de cataratas en el año 16 y 17. Mi pregunta es la siguiente. Yo iba a venir unos 40 años y me meto bajo el agua y no me pasa nada. Y si me operé, se pone un ojo rojo y pregunto y nadie me dice por qué. Se pone el ojo rojo, tengo que poner gafas para cuando baño. Si me lo puede decir, lo sabe. Estamos en época estival y por tanto de mañana tenemos dos entornos, que son las piscinas. ¿No se me oye? No se oye, pues ¿qué pasa yo Pues te puedes bañar en agua de mar o en agua de piscina. El agua de piscina tiene cloro. No, piscina no, cruz. Da igual. El cloro de piscina es necesario para su higiene y es irritante. Es uno de los gases que utilizado adecuadamente permite deslizar el agua y que es irritante. Pero el agua del mar es irritante también porque es hiperosmolar, tiene una salinidad alta y aunque es muy buena porque es astringente, pica y irrita los ojos. Por supuesto, casi nadie que viene de la playa le verás con los ojos limpios ese día y a que te molesten más, pues puede ser fruto de que también con la edad tenemos menos resistencia en nuestras mucosas. Las mucosas van decayendo con la edad y por supuesto tienes que cuidarte, primero usando gafas de natación, si vas a nadar en el agua de mar o agua de piscina. Segundo, tiene a mano alguna lágrima artificial porque cuando llegues a tu casa te va a ayudar la lágrima artificial. Puedo daros unas pautas, pero normalmente el farmacéutico, porque no son de dispensación libre, te puede aconsejar alguna. Y finalmente, si ves que pese a la lágrima artificial no estás bien, vete al oftalmólogo porque algo te puede pasar. La operación de cataratas no es dañina para el ojo en cuanto a hacerle más sensible, lo es el entorno en el que estás y probablemente sea un problema de sequedad y de más sensibilidad. ¿No fue de estar operado? ¿Fue de sequedad tiene decir usted? Estando operado te pasa con más frecuencia al principio, porque los vídeos que usan el postoperatorio pueden también tener efectos secundarios sobre la superficie ocular e irritarla. ¿Vale? Gracias. Una pregunta, por favor, pregunta que es lo de nosotros. Pilar, por favor. Una pregunta. Aquí. Y después, el otro, ¿quieres? Hola, buenas tardes. Quisiera preguntarte cuál es el mejor tratamiento para ojo seco. Gracias. Muy bien, primero el ojo seco, muy frecuente, probablemente lo tengas, casi todo el mundo de más de 70 años, mujer, la tiene. Entonces, puede ser por varios motivos. La lágrima no es un líquido sencillo, no es suelo fisiológico. La lágrima es un fluido complejo que tiene una serie de capas que pueden dañarse unas u otras o perder volumen. Puede ser, por tanto, un ojo seco por poca lágrima o por una lágrima inestable y puede acabarse en algunas circunstancias, por ejemplo, con el uso del ordenador o en los ambientes artificiales donde estamos en donde hace calor. El ordenador no es que sea malo, es que hace que parpadeemos poco y se disuelve la lágrima peor, y de esa manera luego se reseca. Tu pregunta, por tanto, tiene una respuesta difícil. Puedes usar lágrima artificial general, hay lágrimas artificiales que son buenas, las hay hasta en el Mercadona, donde cito esta casa comercial porque
porque es verdad, muchas veces las aquí no son malas, pero son de control sanitario. Yo te aconsejo que uses unas lágrimas que te aconseje el farmacéutico, no las de Mercadona, con respeto a Mercadona, que es una gran empresa, porque creo que tiene que tener un control sanitario y el farmacéutico es un vector de salud. El farmacéutico cuida mucho lo que hace y normalmente te va a dar un tratamiento adecuado. Pero vete al oftalmólogo, porque hay que saber qué tipo de lágrimas te va mejor. Si tienes un déficit de estabilidad, te van a ir mejor lágrimas con liposomas. Si tienes un problema de volumen, lágrimas con ácido hialurónico. Si tienes un ojo seco inespecífico por pérdida por evaporación, porque estás en un ambiente reacondicionado, probablemente algunas sustancias específicas te pueden ayudar y son sustancias de tipo biológico. Por lo tanto, hay muchas ramas artificiales, si hay algunas herramientas, sobre todo son de distinta indicación, como no te puedo dar una indicación general. ¿Cuál es el láser? Sí, bueno, hay un láser, no, pero hay un tratamiento que se llama IPL, que es Intermittent Pulse Light. La luz pulsante intermitente es un bioestimulante que hace que las lágrimas se produzcan con más cantidad y más calidad, sobre todo con más calidad. Hace que dure más la lágrima y por lo tanto el IPL es un tratamiento correcto para el ojo seco en casos donde está indicado. Pero se debe empezar con lágrima artificial. Aquí tenemos al doctor Palomares, que dio en el Faro de Alejandría una charla, una conferencia, toda dedicada al ojo seco, ¿verdad que es así? Pues en las redes sociales está, si lo que especialmente de eso. Pilar. Sí, bueno, en primer lugar es un placer teneros aquí, a Jorge Alió, a su mujer María, que ha sido un reencuentro maravilloso, a su hijo, aquí en Benidorm, esto es publicidad para Benidorm, y a Isabel, que es uno de sus mayores triunfos. Bueno, yo tengo dos preguntas. Me parece que la conferencia, bueno, que ha sido impresionante, muchísima información. No sé si he entendido que, me parece que has dicho, que los enfermos de Alzheimer tienen visión, pero no ven. Entonces, mi pregunta es, claro, los enfermos de Alzheimer, es verdad que no conocen a sus familiares porque no ven, lo reconocen por la voz, porque muchas veces dicen, ¡ay, la pérdida de memoria! Y no es la pérdida de memoria, creo, me parece. Y bueno, y otra pregunta. Los diabéticos... Sí, no, le pregunto en la segunda ya. Los enfermos, los diabéticos insulinodependientes, sabemos que se tienen que cuidar mucho, la neuropatía diabética, la insulina, el ejercicio, la alimentación, pero ¿algún consejo que no conozcamos para no quedarnos ciegos? Estas son mis dos preguntas. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias y te voy a contestar a las dos. Primero, el Alzheimer. No sé si sabéis que en España hay 800.000 casos de Alzheimer, que es una cifra brutal, y 40.000 nuevos casos cada año. O sea, hablamos de una patología que está convirtiendo en un problema social oculto, porque estos pacientes no se les ve, pues están en su casa, no pueden salir, pero están con una gran dependencia total de la familia y encima viven bastantes años. Y finalmente es que son muy numerosos. Estamos en una población envejeciéndose donde 40.000 casos nuevos de Alzheimer hay cada año y en total hay unos 800.000. Entonces, muy importante pregunta, ¿qué les pasa a los Alzheimer con la vista? Pues en principio les pasa que no comprenden lo que ven. Hemos dicho al principio en el esquema anatómico que la visión va desde el ojo al córtex cerebral, donde se recibe. Pero se recibe sin interpretación, se recibe como imagen. Esta imagen tiene que interpretar el cerebro. Nosotros entendemos un lenguaje cuando lo sabemos, pero cuando no conocemos el chino no sabemos lo que nos cuenta un chino. Pues algo así pasa con la corteza cerebral cuando no tiene áreas asociativas que le digan qué es lo que está viendo. Que se llama, Pilar, la señora que está haciendo la pregunta, que se llama este micrófono con ese nombre. Entonces, esas pérdidas asociativas hacen que el paciente esté viendo y no te sepa contestar, que no te reconozca, pero te está viendo. Y que no sepa además recordar cosas que debía de saber en virtud de las imágenes que recibe. No sabe si un artista de cine le conoce dónde es. Es la tragedia. Estos pacientes están con toda su capacidad de comunicación y de comprensión apuntada por una enfermedad que ahora no tiene todavía tratamiento, aunque estamos en el albor de alguna vacuna que la puede ayudar.
Por tanto, el enfermo de Alzheimer ahí plantea un problema. ¿Merece la pena operarle de cataratas para que vea mejor? Pues sí, merece la pena porque se ve una mejora en la calidad de vida y en la respuesta de comportamiento de los pacientes, porque aunque no saben lo que ven, se comportan como videntes, pueden caminar, pueden circular por aquí, pueden no caerse por la escalera, saben mecánicamente dónde están, aunque no saben, no te pueden reconocer como familiar. El diabético es otro asunto. El diabético es una patología que hay dos tipos, la del joven y la del mayor. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 1 grave, el 75% de los pacientes con diabetes tipo 1, tras de 15 años de enfermedad, tienen retinopatía diabética. 75%. Por tanto, estos diabéticos tienen que verse anualmente y emprenderse tratamientos preventivos que son diversos. Puede ser con láser, con inyecciones intraoculares, que son muy eficaces y que previenen, en estos casos, la ceguera, porque son el grupo más afectado por los problemas visuales graves de los diabéticos tipo 1. Diabético tipo 2 es el diabético que se hace con la edad, que aparece a partir de los 60 años sobre todo, y tiene una incidencia menos grave, pero la tiene también y debe de verse una vez al año la vista y si no con más frecuencia según el oftalmólogo. ¿Qué medidas se deben tomar? Tratarse bien la diabetes, la principal. No vitaminas, no. Es que la diabetes esté controlada. El control metabólico de diabetes es lo que más influye en el pronóstico de estos pacientes tipo 1 o tipo 2. Tanto como que el mal control seguido de control potencia la ceguera. Bueno, pues hay gente que está muy mal controlada, de repente se trata y le aparece la diabética. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a su organismo a niveles muy altos de glucosa que al bajarlos pierde peso. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que este diabético debe ser tratado e indicado por un médico, un endocrinólogo, tratado por un oftalmólogo y con la frecuencia necesaria, pero el diabético tipo 1, desde que se sabe estudiándose una vez al año, diabético tipo 2 también una vez al año, o con la frecuencia que estime el oftalmólogo. Es una patología médica grave, pero prevenible prácticamente en todos los casos hoy en cuanto a que no evolucione a fases graves de la enfermedad. Gracias. Francisco, quería preguntar una pregunta cortita. Hola, buenas. Yo tengo una amiga que se ha operado de la vista y que antes llevaba lo que vulgarmente se dice culo de botella y que ahora mismo ya no necesita gafas ni nada. La pregunta que yo me gustaría que me respondiese, si sabes, ¿una ceguera se puede llegar a curar completamente? He visto en televisión algunos reportajes que están utilizando algún tipo de conexiones con la vista, que aunque se ve blanco y negro, ven sombras y demás. ¿Cómo está evolucionado todo eso? Y última pregunta, ¿la inteligencia artificial se está utilizando para algo en el campo de la visión? Bueno, pues hay tres preguntas, me han hecho tres preguntas. La primera, bueno, un paciente que se opera de miopía ya no es miope porque no lleva gafas, pero el ojo es el mismo. Por tanto, el paciente que era miope de 8 dioptrías y se opera y ya no tiene que llevar gafas, tiene que ir al oftalmólogo como antes de operarse, porque esa incidencia de desviamiento de retina tan alta que hemos hablado que ocurre pues, casi 30 veces más en el miope, ocurre en el ojo miope, que aunque se haya operado de miopía. La miopía le quita las gafas, pero no le devuelve una anatomía normal al paciente. Luego, aquellos que estéis operados, es fenomenal y viendo muy bien, recordar no solamente el oftalmólogo porque hay que ver el fondo de ojo. Segundo, el ciego. Vamos a ver, los ciegos totales que no ven ni la luz no tienen tratamiento hoy. Pero hay un sistema que es la visión artificial. La visión artificial son instrumentos, chips que se colocan dentro del ojo que reciben la luz y son capaces de transformarla en estímulos nerviosos y enviarla al cerebro. Bien usando la vía óptica o bien usando un cableado o inalámbrico ahora que permite que vean cómo pues ven las sombras en blanco y negro y les permite deambular. Todo esto lo pueden hacer durante alrededor de unos meses porque todos esos sistemas al final decaen porque requieren una operación neuroquirúrgica, hay que poner los implantes en el cerebro y son muy lábiles, son muy afectados por cuestiones de humedad, el cerebro lógicamente reacciona contra ellos cicatrizando y vamos, es un sueño en parte hecho realidad pero no para aplicación en general. La inteligencia artificial, pues bueno, se va a aplicar en todo. O sea, ahora mismo hay sistemas de inteligencia artificial ya, yo los conozco, no son todavía comerciales, que con arrimar el móvil, que no tengo, que este es mi móvil, me lo arrima al ojo con la cámara y me puede ver el fondo de ojo y enviarla a un centro de lectura donde va a interpretar si tengo un factor de riesgo cardiovascular. Es decir, si puedo tener un infarto, si puedo tener una patología sistémica, no ya del ojo, sistémica, es decir, hay sistemas de reconocimiento de salud basado en imágenes de fondo de ojo que nos pueden adelantar incluso el riesgo de tener un infarto de miocardio en 10 años. O sea que la inteligencia artificial va a ser una revolución
total. Vamos a hacer diagnósticos basados en asunciones tecnológicas. Y ni más ni menos que la app que estamos haciendo ahora, Computación Rectitud, es capaz de detectar ahora y a nivel de sospecha patologías, pero en el futuro incorporaremos métodos que permitan hacer un diagnóstico preliminar para enviarlo ya con mucho más seguridad. Por tanto, se nos abre un camino distinto, es una nueva medicina. Una medicina que se puede hacer a distancia, una medicina que debe el diagnóstico va a permitir de hacer diagnósticos más precoces, una medicina que va a ser capaz de controlar al paciente en su casa, y una medicina que va a ser capaz de tratar mejor al paciente con menos recursos sanitarios, es decir, a más gente, con menos necesidad de medios financieros que hoy día pues, van a estar, pues, como es natural, cada vez más escasos porque la población aumenta, pero el dinero viene siendo el mismo y salvo que paguemos todo en impuestos, pues no habrá dinero para pagar a toda la población la asistencia sanitaria. Por lo tanto, sí, las tres preguntas son muy interesantes. Recordar que sobre de miopía el ojo es el mismo, hay que vigilarlo. Segundo, el tema que tenemos del diabético importante, ir al oftalmólogo, esa personalidad probablemente en el inmediato futuro podéis enviar una foto a un centro de lectura y deciros si tenéis una patología diabética o candidatos a tenerla. Y tercero, el ciego total tiene una esperanza en el futuro, pero no en el presente. Puedo preguntar más, os he encantado, lo que me gusta es lo que hago. Y si no, estamos en la web y por correo electrónico lo podéis enviar a mí o al Foro de Alejandría. Vale. Estamos con crédito, tienes dos tipos, que es el pendular y el resorte. El pendular no lo tiene porque es debido a una deprivación visual, es que también tiene mal y está valiendo así para conseguir más imágenes por sumación y expansión. Necesitamos el resorte si lo tiene con operaciones especiales. Una día lo he inventado yo además, o sea que sí se puede hacer.